Bueno, entonces en estos minutos que nos quedan le voy a mostrar cómo se respondía al control, cuál era la respuesta que, que se esperan. O sea, que yo esperaba para estas dos preguntas. Son dos preguntas. La primera lo que hace es utilizar precios históricos para calcular riesgo y retornos y además correlaciones. Y la pregunta número dos es también calcular retorno y riesgo, pero utilizando posibles escenarios futuros y precios y dividendos futuros, ¿vale? Acá no les pedí calcular retorno porque no lo, o sea, perdón, correlaciones porque no lo alcanzamos a ver en la clase anterior. Entonces, la primera, retorno, riesgos, correlaciones, la segunda, retorno y riesgo. Entonces, la primera pregunta teníamos este archivo Excel con dos acciones, las acciones de Amazon y las acciones de American Airlines. Y también teníamos la información del índice y la información de la criptomoneda Bitcoin. Preferí mandarle los archivos para que no tuvieran problemas descargando los precios, ¿vale? Pero estos son los precios que bajamos de Yahoo Finance, ¿vale? Tal cual como lo hice en la ayudantía. Entonces, lo primero que había que hacer era calcular los retornos y para eso lo que hacen ustedes es tomar, bueno, el precio de la fecha actual, que sería para el caso de Amazon 1874, le quito el precio del periodo anterior y lo dividimos por el precio del periodo anterior, ¿vale? Y eso me da el retorno de Amazon para el día 3 de enero del 2020. No lo puedo hacer para el día 2 de enero porque no tengo el precio, en estos datos no está el precio del día 31 de diciembre, ¿vale? Entonces partimos en el 3 de enero. Lo voy a poner en porcentaje para que se vea más claro que es un retorno. Y hacemos lo mismo para los otros activos que están en este ejemplo, que sería la aerolínea, el índice y el Bitcoin. ¿Vale? Voy a poner acá los nombres nuevamente. Pero estos son retornos, estos son precios, estos son retornos. ¿Ok? Y ahora ustedes no necesitan hacerlo manualmente, sino que pueden arrastrar esta fórmula hacia abajo, ¿sí? Es para el resto de las observaciones, que es casi un año. Y ahí tienen los retornos diarios para para los cuatro instrumentos que tenemos acá. ¿Ok? Y ahora lo que tenemos que hacer es calcular los promedios, ¿vale? Entonces voy a calcular acá el retorno promedio para para estos cuatro instrumentos, dos acciones y un índice y una criptomoneda, ¿vale? Y los promedios los calculamos utilizando la fórmula promedio que tiene Excel. O sea, bueno, yo lo tengo en otro idioma, pero promedio en el computador de ustedes y a mí me sale como average. Y seleccionan todos los retornos, el promedio de los retornos. Entonces ese sería el retorno para Amazon, ¿vale? Y si arrastran ustedes la fórmula hacia la derecha, tienen los retornos para la otra acción, American Airlines, para el SP500 y para Bitcoin. Retornos promedios diarios. Y si ustedes quieren calcular una estimación del retorno anual, entonces lo único que hacen es multiplicar esto por 365, esa es la manera más simple, no es la más precisa, pero bueno, para este curso hagámoslo multiplicando por 365. Voy a poner dos decimales y bueno, entonces en promedio el retorno de Amazon del año 2020 fue 88,96%. Para el caso de American Airlines, perdió 12,97%. El índice completo que toma todas las 500 empresas más grandes de Estados Unidos ganó 29% y Bitcoin ganó 247%. ¿Vale? Entonces esa es la primera parte y lo que tenían que, luego, bueno, perdón, luego de hacer eso, la idea era comentar estos resultados a la luz de los eventos económicos del año 2020 y claro, todo está marcado por el coronavirus y obviamente la aerolínea, por ejemplo, la gente no está viajando, están cerrados los aeropuertos, y por lo tanto el negocio de la aerolínea eh, está en su peor momento y por eso que los retornos en promedio para la acción de American Airlines, que es una de las aerolíneas más grandes del mundo, fueron negativos. Por el lado de Amazon, bueno, qué es lo que, digamos,
hay industrias que han perdido, hay industrias que han ganado, y bueno, una de las industrias que han ganado es el comercio en línea, ¿vale? Y eso explica por qué el retorno de Amazon ha sido tan alto durante ¿cómo se llama? El periodo del año 2020. Por el lado del SP500, bueno, el retorno ha sido positivo porque en realidad lo que pasó con las acciones es que se cayeron en el mes de marzo, en abril, marzo, los primeros meses de la pandemia, y después se empezaban a recuperar y de hecho ahora están en niveles que están por sobre los niveles de antes de la pandemia, ¿vale? Si consideramos las 500 empresas más grandes. Hay empresas a las que le ha ido muy bien, como en el caso de Amazon, hay otras que están perdiendo, como en el caso de las aerolíneas, ¿vale? Y por lo tanto, eh, eh, ¿cómo se llama? El promedio ha sido positivo, ¿sí? Y en el caso del Bitcoin, bueno, en realidad ahí no tenemos muchas explicaciones, pero el Bitcoin es una cosa extraña que funciona más bien, no hay manera de evaluar el Bitcoin de la manera en que nosotros lo hacemos con las acciones, que considerando los flujos que genera las utilidades, sino que el Bitcoin funciona más bien como negocios de red, ¿vale? Entonces, mientras más gente se une a la red de Bitcoin, o son usuarios de Bitcoin, o son inversionistas de Bitcoin, más valor se va creando. Y una de las cosas que pasó durante el 2020 es que, bueno, mucha gente se quedó en la casa y tenían más tiempo para transar este tipo de instrumentos que son muy volátiles. De hecho, ya les voy a mostrar la volatilidad y que generan diversión a la gente, ¿vale? Y por otra parte hay otro efecto que se llama como, no sé, el miedo a perderse ciertos eventos, que se llama FOMO en inglés. Y entonces, claro, los retornos son tan altos que más gente quiere participar, más gente quiere comprar y por lo tanto, bueno, y la gente tiene más tiempo disponible y eso, digamos, explica en parte los retornos del Bitcoin. En realidad, sí. Lo que yo esperaría en esa respuesta es que comenten más bien los resultados de Amazon, los resultados de la aerolínea y en promedio del mercado accionario. Y si tienen alguna idea de lo que está pasando por Bitcoin también, digamos, sería algo adicional, pero yo espero más que comenten, que hubieran comentado acerca de esto. Vale, esos son los retornos. Después tenemos que calcular el riesgo, y el riesgo lo podemos calcular Profe, con la... ¿Sí? pero por lo que yo entendí, en el control solamente eran los eventos de las dos acciones, de Bitcoin y de SP. O sea, calculo los retornos diarios aquí, retornos diarios anuales para las dos acciones Bitcoin y el Ya. índice Y SP500. después comentar los resultados de esas, no dice como de las cuatro, al menos eso entendí yo. ¿Y en qué No sé parte si dice que alguien más entendió lo comenta, mismo que yo. comente estos resultados? Dice, no dice comente los resultados de las acciones. O sea, hay que calcular estos cuatro retornos y comentar los resultados. No entiendo dónde está la confusión. No, porque Eh, ahí dice para las dos acciones, Bitcoin y el índice SP500. No dice de la American Airlines y Amazon. Pero Bitcoin y SP500 no son acciones. Yo lo entendí como que dos acciones se refería al Amazon y Airlines y las otras dos son índices, Bitcoin y SP. Igual. o sea, aquí hay dos acciones, Amazon y American Airlines. Hay una criptomoneda que es Bitcoin y hay un índice accionario que es el SP500. Calculo los retornos diarios anuales para las dos acciones, Amazon y American Airlines, Bitcoin y el índice. No, en verdad no entiendo cuál es la confusión, pero bueno, tengo que revisar las respuestas, pero no, o sea, está súper claro, ¿vale? Bueno, la varianza, lo que tienen que hacer es, hay una fórmula en Excel también, que es la misma que usamos en el control, que se llama var.b, entonces calculamos la varianza de los retornos, y lo mismo, seleccionamos los retornos de Amazon, y los retornos de Amazon. Después, bueno, pueden arrastrar la fórmula hacia el lado y tienen perdón, los retornos, la varianza de Amazon, la varianza de American Airlines, la varianza de SP500 y la varianza del Bitcoin. Pero recuerden que la manera en que nosotros medimos riesgo acá en este curso, en finanzas en general, es con la desviación estándar, ¿vale? Y la desviación estándar es la raíz
es la raíz de la varianza, ¿vale? Y por lo general se expresan porcentajes. Después, bueno, entonces copian ustedes la fórmula hacia la derecha y tienen la desviación estándar diaria para los cuatro activos, ¿sí? Y si queremos calcular la desviación estándar anual, lo que hacemos es multiplicar esto no por 365, sino que por la raíz de 365, porque como la desviación estándar es la raíz, también tengo que poner en raíz el número de observaciones, ¿vale? Entonces, el número de días en el año. Y esos serían los resultados, entonces, para el riesgo, ¿vale? Entonces, pregunta número 1, esta. Pregunta número 2, bueno, 1B, el riesgo este que está acá. Y acá ustedes pueden comentar, bueno, ¿cuál acción, cuál activo tuvo el riesgo más alto y cuál activo fue el menos riesgoso? Bueno, el que tiene el riesgo más alto fue American Airlines, ¿sí? El menos riesgoso fue el índice, y eso es una cosa que vamos a estudiar en la explicación de esto, de por qué el índice tiene un riesgo más bajo siempre. Es una cosa que vamos a estudiar en los próximos cursos, porque es un portafolio que está diversificado. En la medida que nosotros incluimos más instrumentos en un portafolio, en este caso son 500 empresas, el riesgo disminuye, ¿vale? Pero aquí simplemente le voy a comentar cuál es que tiene el riesgo más alto, en este caso American Airlines, y el más bajo el índice. Profe, ¿Sí? en resumen nos pedía en estas 3 preguntas, nos pedía poner los retornos diarios y anuales de solo 2 acciones, pero teníamos que argumentar en base a las 4. De retorno, no. Sí, Calcula el retorno diario y anual para las 2 acciones, Bitcoin y el índice S&P 500. O sea, había que calcular los 4 activos. ok, entiendo. Gracias. Y después comentar. Y lo mismo para el riesgo. Entonces, esos son ¿cómo se llama? La pregunta 1A, la pregunta 1B. Y después vienen las correlaciones. Y las correlaciones son en pares de activos. Eso es lo que vimos en clase. Entonces, por ejemplo, lo que voy a hacer es lo siguiente. Miren, voy a poner aquí. Acá voy a poner los nombres de las empresas. Y los voy a poner acá también, pero transpuesto. Ustedes lo pueden hacer de otra manera, como ustedes quieran. Pero yo lo voy a hacer así para que se vea un poco mejor. Entonces, acá tengo una matriz con ¿cómo se llama? Perdón, lo puse dos veces aquí. Aquí. Con los 4 instrumentos que estamos analizando. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la correlación entre Amazon y Bitcoin? No, aquí puse una más. Ahí. Ahora sí. ¿Cuál es la correlación, por ejemplo, entre Amazon y American Airlines? Entonces ustedes van a poner correr, que es la función que permite calcular correlaciones. Van a seleccionar los retornos de Amazon. Y después van a seleccionar los retornos de American Airlines. Y eso me da la correlación entre Amazon y American Airlines. Después quiero la correlación entre Amazon y el S&P 500. Entonces, bueno, lo mismo. Vamos a poner acá correr. Quiero ahora Amazon, ¿cierto? Y quiero el índice. Entonces, la segunda columna sería el índice S&P 500. ¿Vale? Después necesito Amazon con Bitcoin. Entonces, bueno, de nuevo, los retornos de Amazon con los retornos de Bitcoin, que sería la última columna. ¿Vale? Ahora necesito American Airlines con Amazon, ya lo tengo, entonces me faltaría American Airlines con el S&P 500. Voy a ponerlo ahí. Ustedes lo pueden organizar como ustedes quieran. Si esto es para que se vea, para que se vea un poco mejor. Entonces, American Airlines con S&P 500. Entonces, seleccionamos los retornos de American Airlines.
y los retornos del SP500. Después necesito American Airlines con Bitcoin. Entonces vamos acá a American Airlines. Retornos de American Airlines. Y retornos de Bitcoin. ¿Vale? Y el último que me falta, voy a poner solo 2 decimales acá. Y el último que me falta es SP500 con Bitcoin. Entonces, correlación, retorno del SP500. Y retorno del Bitcoin. ¿Vale? Y entonces estos son los datos que nosotros necesitábamos. Y la pregunta es, bueno, ¿cuáles son los activos que están más? Interprete sus resultados. Entonces ustedes podían decir, mira, el activo que está más correlacionado es Amazon con SP500. ¿Vale? Depende de cómo se mueva. Entonces Amazon más o menos se mueve en la misma dirección que SP500, pero no de manera perfecta. Recuerden que la correlación se mueve entre menos 1 y 1. Y correlación igual a 1 significa correlación perfecta positiva, menos 1 correlación perfecta negativa. En la medida que la correlación sea mayor que 0, están correlacionadas de manera positiva, pero no perfecta. Entonces, bueno, la correlación más alta está entre el SP500 y Amazon. La correlación más baja está entre American Airlines y el Bitcoin. Y eso tiene sentido porque el Bitcoin ha estado subiendo y American Airlines ha estado disminuyendo, ¿vale? Pero no es negativa la correlación, ¿sí? Sigue siendo positiva. De hecho, es casi inexistente. 0,1 es bien baja. No tienen relación más bien. ¿Ok? Y bueno, ahí está la otra correlación. Hay una manera más fácil de hacer esto, que les voy a mostrar de una vez, porque lo vamos a usar más adelante. Si ustedes van acá donde dice herramientas, análisis de datos, acá aparecen varias herramientas estadísticas que vamos a utilizar más adelante, pero hay una que se llama correlación. Y si ustedes ponen correlación, acá, le dan OK, les va a pedir, bueno, ¿a qué cosas le quieres calcular la correlación? Y yo le quiero calcular la correlación a estos retornos. ¿Vale? Entonces selecciono todo este rango de datos y le voy a decir, bueno, entrégame el resultado en esta misma hoja, pero en esta parte. ¿Vale? ¿Vale? Y fíjense que acá calcula la correlación automáticamente, lo mismo que yo acabo de hacer, pero lo hace manualmente, o sea, lo hace automáticamente. Son los mismos resultados. Y donde aparece un 1, 1 acá, es porque la correlación entre Amazon y Amazon es 1. La correlación entre American Airlines y American Airlines es 1. ¿Vale? La correlación entre el SP500 y el SP500 es 1, y la correlación entre el Bitcoin y el Bitcoin es 1. ¿Vale? Porque es el mismo activo. ¿Y por qué estos triángulos de acá aparecen vacíos? Bueno, porque la correlación de Amazon con American Airlines es la misma que la correlación de American Airlines con Amazon. Da lo mismo el orden de estos pares de activos. Da lo mismo el orden de estos pares de activos. El resultado va a ser el mismo. Entonces, SP500 con American Airlines es lo mismo que American Airlines con SP500. Por eso que acá aparece espacios, ¿vale? Porque son los mismos números que se repiten. ¿Ok? Bueno, esa era la pregunta 1. La pregunta número 2, exactamente lo mismo que vimos en la ayudantía. Ustedes tenemos acá 2 acciones, tenemos 3 escenarios, ¿vale? Y cada escenario tiene una probabilidad, en el caso de la recesión, una probabilidad de 5%, en el caso de situación normal, economía normal, 60%, y la economía en auge, 35%, ¿vale? De hecho, lo que voy a hacer es copiar estos datos acá, en otra hoja. O sea, lo voy a hacer tal cual como ustedes lo hubieran hecho. Entonces, voy a agrandar acá. Voy a poner aquí recesión. Voy a poner normal.
sea, no, ya le expliqué, o sea, para mí está súper claro que hay que calcular la correlación ahí entre dos acciones de Bitcoin y el índice, ¿vale? O sea, todos son lo mismo, ¿no entiende? O sea, bueno, después voy a revisar, digamos, lo que ustedes contestaron, pero no me imagino que todo el mundo no entendió que había que hacerlo con los 4 activos, ¿vale? Bueno, recesión, normal, auge. Después están las probabilidades. El precio de la acción A. El precio de la acción B. El dividendo de la acción A. Y el dividendo de la acción B. ¿Vale? Entonces voy a quitar los acentos porque no se copiaron bien. Y bueno, voy a copiar ahora los números. Entonces, la probabilidad de una recesión, 0.05. La probabilidad de normal, 0.06 y esto 0.35. ¿Vale? Bueno, una cosa importante, como estos son los únicos 3 escenarios, estas probabilidades tienen que sumar 100. ¿Vale? Una de estas 3 cosas va a pasar. Por lo tanto, tienen que sumar 100 las probabilidades. Bueno, el precio de la acción, en el caso de recesión, la acción A sería 60, después esto sería 160 y acá sería 200. El precio de la acción B, 20, 90 y 120. Entonces 20, 90, 120. Los dividendos son 2, 10, 15. 2, 10 y 15. El dividendo de la acción B sería 1, 5, 8. 1, 5, 8. ¿Vale? Voy a poner esto en signo peso para que no nos confundamos con las probabilidades. Y bueno, pongámoslo todo con la misma letra. Y, bueno, conocemos los precios iniciales también. Entonces el precio inicial, el precio actual, entonces el precio de A es 150. El precio de B es 80. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es calcular los retornos esperados. ¿Vale? Entonces vamos a calcular el retorno de A. Y para eso lo que hacemos es, bueno, tomo el precio en el escenario actual, pero en el escenario futuro, que sería 60, le quito el precio actual, le sumo el dividendo que se espera que se pague en ese periodo, que sería en este caso 2 para la acción A, y lo dividimos por el precio actual, que sería 150. Por lo tanto, tengo un retorno esperado en el caso de recesión de, voy a ponerlo en porcentaje, de 58.7%. ¿Vale? Voy a hacer lo mismo para los otros escenarios y para eso voy a fijar el precio que no cambia, que es el precio actual. Entonces calculamos acá, fijamos el precio de 150 y voy a arrastrar la fórmula. ¿Vale? ¿100? Entonces, esa sería la primera parte del ejercicio. Y ahora yo quiero calcular el retorno esperado. ¿Vale? Voy a poner acá, entonces voy a poner aquí, ¿dónde lo pongo? Aquí. Entonces, acá voy a poner el retorno esperado. ¿Vale? Y para calcular el retorno esperado lo que hago es multiplicar cada retorno por su probabilidad y después sumar. Y la manera en que podemos hacer eso es con la función suma producto que les mostré en la ayudantía. Selecciono las probabilidades, las multiplico por los retornos y después los sumo. Y entonces el retorno esperado de la acción A es 20.23%. ¿Vale? Voy a hacer lo mismo para la acción B. Voy a poner aquí acción B. Y bueno, necesito, bueno, cambia el precio ahora porque el precio es 80. No sé, la misma fórmula, pero el precio es 80. Y bueno, arrastro la fórmula hacia la derecha. Voy a hacer el mismo cálculo acá. Retorno esperado, pero necesito las probabilidades que se movieron ahí. Y el retorno esperado es 28,56. ¿Ok?
Entonces ahí tenemos ya el retorno de A, el retorno de B. Me falta el riesgo. Y el riesgo se calcula como la desviación estándar, pero primero vamos a calcular la varianza. Entonces la varianza de A y para calcular la varianza de A vamos a hacer primero lo siguiente. Vamos a calcular la diferencia. Voy a calcular la diferencia entre el retorno, voy a poner aquí, el retorno en el escenario de cada escenario menos el retorno esperado. No sé si el símbolo. Ahí. El retorno esperado elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces voy a hacerlo primero para A y después lo vamos a hacer para B. Entonces hagámoslo primero para A. Entonces, bueno, ¿cuál es el retorno del primer escenario? 58.57. ¿Cuál es el retorno esperado? 20.23. Elevamos esto al cuadrado y tenemos la diferencia de los retornos al cuadrado. Voy a fijar este retorno de 20.23 y entonces arrastro la fórmula. ¿Vale? Y ahora, ¿cómo calculo la varianza? Voy a poner aquí la varianza. ¿Cómo calculo la varianza? Parecido al retorno esperado, multiplicamos la, voy a poner suma producto, multiplicamos las probabilidades por esta diferencia al cuadrado y sumamos. ¿Vale? Y entonces ahí tengo la varianza de la acción A. Hago lo mismo para la acción B. Voy a copiar esto. Y tengo que modificar los retornos esperados. ¿Sí? ¿Vale? Y ahora, bueno, hagamos el mismo cálculo acá. Se me movió la probabilidad. ¿Sí? Entonces ahí tengo la varianza de la acción B. Y bueno, lo que nos interesa, recuerden, es la desviación estándar. Y para eso simplemente tomamos la raíz de la varianza. Lo voy a poner en porcentaje. ¿Sí? Bueno, dos decimales. Entonces, 22,95 y 30,45 sería la desviación estándar. Entonces, respuesta a la pregunta 1, perdón, a la pregunta 2, a ver, 2A, me falta la 2B. Calculé la 2C primero. Y respuesta a la 2C. Y la pregunta 2B tiene que ver con las ganancias de capital. ¿Ok? Y las ganancias de capital es la ganancia de capital y el retorno sobre el dividendo, es separar este retorno en dos partes. Una parte que corresponde solo a la variación en el precio y la otra que corresponde a la variación en la ganancia sobre el dividendo. Entonces, bueno, hagamos la ganancia de capital, capital de la acción A. Entonces, vamos a tomar el precio para la acción A en el escenario 1 menos el precio de la acción A actual dividido por el precio de la acción. ¿Ok? Y voy a fijar este precio de 150 para poder arrastrar la fórmula. Y entonces, ¿cuál sería la ganancia de capital? Esperar lo mismo que hicimos para calcular el retorno. Tomo suma producto de la probabilidad por la ganancia de capital en cada escenario. Y entonces la ganancia de capital esperada del 13%. Bueno, 12.67. Y voy a hacer inmediatamente el retorno sobre... No, mejor voy a hacer la ganancia de capital para B. Para arrastrar las fórmulas nada más. Entonces, para B necesito ahora el precio de 80. Y bueno, las probabilidades se movieron.
Entonces la ganancia capital de B es 21.25, esperada, la ganancia capital esperada. ¿Y qué me falta? Bueno, el retorno sobre el dividendo. Para A y para B. Y aquí tengo, bueno, esa es la respuesta. La ganancia sobre el dividendo para A sería el dividendo esperado en este escenario de recesión, que sería 2 dividido por el precio que yo estoy pagando por la acción. Eso es todo. Fijo el precio, arrastramos hacia la derecha, calculamos el promedio ponderado por las probabilidades. Entonces, bueno, tomo las probabilidades, tomo los retornos sobre el dividendo esperado en cada escenario, y bueno, lo pongo en porcentaje. Entonces, para la acción A sería 7,57. Arrastremos esto y cambiémoslo para la opción B. Cambiamos el precio base, que sería 80 ahora. Se desplazaron acá las probabilidades, entonces las voy a cambiar. Acá. Entonces, 7,31. ¿Cómo sé que esto está bien hecho? ¿Cómo me aseguro de que esto esté bien hecho? Entonces, este sería el retorno sobre el dividendo esperado, ¿vale? ¿Cómo yo sé que esto está bien? Bueno, porque el retorno, la ganancia capital más el retorno sobre el dividendo tiene que ser igual al retorno total, ¿vale? Entonces, miren, si yo sumo, por ejemplo, para la acción A, yo sumo la ganancia del capital más el retorno sobre el dividendo, la respuesta tiene que ser la misma que obtuvimos acá para retorno esperado. ¿Ok? Y lo mismo para la acción B. Entonces, si yo sumo la ganancia del capital más el retorno sobre el dividendo, la respuesta es 28,56. ¿Vale? Entonces, esas eran las tres preguntas las tres partes de la pregunta número 2. Y eso era todo el examen, ¿vale? Entonces, muy parecido a lo que vimos en la ayudantía, nada nuevo. Solo la parte de la correlación, pero eso lo habíamos hecho en clase. Y la parte de la ganancia de capital también la habíamos hecho en clase. Lo hicimos 2 veces, lo hicimos en 2 clases distintas. ¿Okay? Entonces, ese sería el control número 1. Yo voy a revisar durante la semana y les voy a publicar las notas en el sistema de la universidad. Les voy a enviar un correo cuando estén las notas en el sistema. Y bueno, seguimos con la materia la próxima semana. ¿Vale? Entonces, eso sería, bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Si no, Yo nos tengo una vemos. pregunta, Sí, pero no es más sobre el portafolio. ya. ¿Qué relación hay entre la entrega de dividendos y la variación de los precios de las acciones? En este ejercicio, ¿dices tú? No tiene nada que ver con esto, tiene En que ver con general. el portafolio de la simulación. La simulación. Sí, Lo que pasa es que las empresas pagan dividendo todos los trimestres. Casi todas las empresas. Acá en Chile es obligatorio pagar todos los años, al menos un 30%. En Estados Unidos me parece que no hay límites. Y por lo tanto, cuando tú estás calculando el retorno de tu portafolio, yo tengo que incluir ese flujo como parte de mi retorno. ¿Sí? Y tal como lo hicimos acá, ¿vale? Pero tu pregunta es acerca de los precios, ¿cierto? sí, porque me he dado cuenta que cierta acción va a repartir dividendos próximamente y sus precios están bajando mucho. Y el año pasado pasó lo mismo. Es que depende, porque lo que pasa es que las empresas envían señales cuando pagan dividendos. Y entonces, si yo pago dividendos que son cada vez más altos, eso se puede interpretar de manera positiva o de manera negativa, ¿vale? Yo lo interpreto de manera positiva si es que, bueno, a mí me interesa recibir dividendos, me interesa recibir flujo, y por lo tanto soy un inversionista que invierte en esas acciones precisamente porque paga dividendos que son más altos. Entonces, bueno, mientras mayor sean los dividendos, el precio de la acción va a subir
sobre todo porque se espera que las acciones mantengan ese nivel de dividendo, ¿vale? Por lo tanto, está generando utilidades suficientes como para pagar dividendos que van subiendo, por lo tanto, una buena noticia. Pero por otra parte, depende de la empresa, sobre todo las empresas que son más jóvenes, las empresas que son más nuevas, si están pagando dividendos muy altos, eso significa que la empresa no tiene dónde invertir los recursos. Entonces, no tengo ningún proyecto donde invertir las utilidades que estoy generando, y entonces en lugar de mantener esa plata en efectivo en mi balance, mejor se lo reparto a los inversionistas. Pero si la empresa es nueva, eso es una mala señal, que significa que no tiene perspectiva de crecimiento, no tiene proyectos donde invertir. ¿Me entiendes? Entonces, depende del tipo de negocio, la manera en que se interpreten esos dividendos. ¿Ok? Entonces Eh, también podríamos interpretar que si el precio está bajando, podríamos pensar que la empresa no va a repartir tantos dividendos porque lo está invirtiendo también. O sea, si yo repartí dividendo y el precio baja y cada vez reparto más dividendo y el precio sigue bajando, es porque los inversionistas están interpretando eso como una mala noticia en el sentido de que no hay dónde reinvertir las utilidades, no hay proyectos que sean rentables y por lo tanto, claro, la empresa, digamos, no tiene un futuro que sea muy auspicioso en ese sentido, ¿vale? Pero por otra parte, si esta fuera una empresa grande, que no sé cuál empresa será, pero si esta fuera una empresa grande, a veces no es mala noticia que la empresa reparta más dividendos. Las empresas grandes tienen menos proyectos, ¿sí? Ya alcanzaron su etapa como de crecimiento y están estancadas. Y en lugar de que el gerente de la empresa use ese efectivo que tiene de las utilidades de años anteriores para proyectos que en verdad no generan valor para los inversionistas, mejor que le reparta la plata a los inversionistas en la forma de dividendos. Y ahí el precio, digamos, podría subir. Pero acá hay que analizar un poco más qué está pasando con la empresa. ¿Sí? No el dividendo por sí solo, sino que hay que analizar como varias variables al tiempo. Entiendo. Gracias. Vale. Bueno, entonces hablamos el próximo miércoles y estén atentos a las notas. Yo les voy a enviar las notas apenas las tenga esta semana. Bueno, que estén bien, chao. Chao, profe.